Muy buenas a todos, bienvenidos al programa -1 de Aprendices y Maestros. Somos Javier Eladio Guzmán y José Luis Escobar. Venimos del mundo del debate de competición, y el objetivo brevemente de este podcast va a ser compartir reflexiones de temas pertinentes que sean de actualidad. Vamos a adentrarnos en una serie de áreas, vamos a abordar una serie de temas que son, Javier. Pues tenemos pensado el arte, la filosofía, la ciencia, la geopolítica, la historia, la lingüística, en general temas de actualidad. Eso es. Muchas gracias. A vosotros. Muy buenas a todos y bienvenidos al programa 0 de podcast Aprendices y Maestros. Estamos de nuevo aquí, Javier Eladio y yo, José Luis Escobar. Antes de nada, a mí me gustaría incidir un poco en el nombre. ¿Por qué le hemos puesto este nombre al podcast? Porque está en plural, ¿no? Aprendices y maestros. Y aunque en la mayoría de las sesiones la idea es que estemos Javier Eladio y un servidor, sí que es verdad que tenemos otros compañeros también del mundo del debate de competición. En concreto, se me ocurre ahora José Antonio Casanova, que centra su campo de investigación en Derecho, o incluso Andrés Parrilla, que centra su campo de investigación en Matemáticas, que esperamos, junto a otros, que nos acompañen en estas sesiones que empezamos hoy. Hoy no va a ser una sesión como tal, no vamos a adentrarnos en ningún tema concreto, no vamos a debatir nada en concreto. Va a ser un programa 0 muy centrado en presentar los objetivos del podcast, y a continuación vamos a atender a un discurso de Javier Eladio sobre precisamente eso, cuáles son los objetivos, cuál es el motivo, cuál es el porqué de este proyecto. Así que, don Javier, pues, cuando usted quiera. Pues buenas tardes, buenos días, en función de cuándo nos estéis escuchando. A mí me gusta estar rodeado de libros. Hoy he traído 3 libros que son los que me han creado la inspiración para este discurso que quiero compartir. La Paideia, de Jagger, un libro clásico sobre cómo surgió la filosofía griega. Filosofía, de Karl Jaspers, otro pensador filosófico alemán de los años 30, un libro, digamos, típico de lo que es la filosofía para una persona que no tenga ese conocimiento directo, pues cumple todos los requisitos, ¿no? De cierta abstracción, pero sobre ciertas cosas concretas, para orientarnos en el mundo. Y un autor, pero bueno, los autores también son actores del conocimiento vivo, Peter Sloterdijk, con La crítica de la razón cínica, un libro ya del año 83, pero que tiene unas peculiaridades especiales porque es un pensamiento filosófico más creativo, más original, sin llegar a la literatura, pero deslizando el pensamiento hacia aventuras conceptuales interesantes. Y los 3 me sirven de guía: aprendices y maestros. ¿Qué queremos reivindicar? Voy a hablar en plural, pero el texto que estoy comentando lo ha hecho un servidor, luego José Luis podrá comentar en qué punto coincide, discrepa, etc. Entonces, yo soy responsable de la autoría, porque quiero reivindicar la sofística, el buen sentido de la palabra sofística. Los sofistas en Grecia no eran unos meros manipuladores, los sofistas eran personas súper expertas en lenguaje. En realidad son los primeros pioneros de la lingüística, de la ciencia del lenguaje, y que utilizaban todas sus armas en gramática, en retórica, en dialéctica, para poder guiar a las personas. Guiar es lo que significa el verbo educar. Para las personas en una vida democrática. No pensemos que en Grecia, en Atenas, siempre había democracia. La democracia en Atenas, en Grecia, fueron momentos episódicos intermitentes. Pero es que actualmente, claro que hay democracia en el mundo, pero será que hoy estoy optimista, pero a lo mejor en los sitios actuales del mundo donde hay democracia, quizá esté en peligro, por no decir incluso en grave peligro. No de un futuro inminente, pero a lo mejor a medio plazo. Son advertencias que lanzamos al aire.
para reflexionar. ¿Por qué? ¿Por qué este optimismo? Porque tenemos amenazas, amenazas que pueden venir de un uso perverso de lo que decíamos que esas herramientas los sofistas son expertos. Tenemos amenazas que vienen de la oratoria, tenemos amenazas que vienen de la escritura. Entonces, por eso quiero reivindicar a los sofistas, porque eran maestros, como queremos ser ambos dos, nosotros ahora mismo, José Luis y un servidor, pero también nuestros compañeros de investigación, André y José Antonio, y más compañeros que irán apareciendo, pues los sofistas eran maestros de vasta cultura. Nosotros humildemente, somos maestros, pero sobre todo somos aprendices. ¿Aprendices de qué? De saber racionalizar. Provenimos del mundo del debate y sí, somos expertos en cómo argumentar, cómo persuadir y cómo comunicar. Y todo esto es lo que hacían los sofistas, racionalizar la vida política, la vida cívica. Comunidad cívica. En una comunidad cívica, como estamos diciendo, son muy importantes los tres elementos de argumentar, persuadir, comunicar. ¿Y cuáles son las amenazas que tenemos? Pues sobrevalorar uno solo de esos elementos. A veces se sobrevalora solamente la comunicación, el mero transmitir cosas, o solo se sobrevalora la persuasión. Lamentablemente, el error de solo sobrevalorar la argumentación, eso lo tienen pocas personas. Nosotros queremos profundizar en el conocimiento, pero no un mero conocimiento, no es un saber por el saber. Quizá nos estemos apartando de la filosofía tradicional. La filosofía se define normalmente, vulgarmente, como amor por la sabiduría. Nosotros a lo mejor no estamos en ese amor por la sabiduría, no solamente el mero conocimiento. Queremos, o al menos me gustaría, un servidor, que llegásemos a un conocimiento activo, que llegásemos a acciones sabias, que pudiésemos hacer un entrelazamiento entre conocer y hacer. Recuerdo aquí la gran pensadora filosófica Hannah Arendt a mediados del siglo XX, que ella misma no se consideraba filósofa, se consideraba pensadora. Porque a lo mejor la palabra filosofía y filósofo son palabras ya desgastadas, desusadas, de tanto usarse, pero de bien usarse o de mal usarse. En realidad nosotros, aunque estoy diciendo conocimiento activo, no es que vayamos a salir a la acción, simplemente vamos a emitir palabras, ayudados por dispositivos tecnológicos. Pero el emitir palabras, eso ya es un hacer, eso ya es acción. En realidad, nosotros, nuestro actuar lingüístico es compartir. ¿Para qué? Para que vosotros actuéis, pero no en un sentido de que nosotros hablamos dictando. Esto no van a ser dictados. Este podcast, estas reuniones, estos encuentros, pues la base es la conversación tras una preparación rigurosa de temas candentes de actualidad. Así pues, en esta comunicación que estoy haciendo, cada vez que diga la palabra conocimiento, en realidad me estoy refiriendo a conocimiento hoy. Conocimiento hoy para unas acciones sabias. ¿Cuál va a ser nuestro proceder? Hacernos preguntas, investigar con seriedad. Por eso somos personas que proceden del mundo del debate y entre todos pues albergamos conocimientos en ciencias naturales, ciencias sociales, ámbitos jurídicos, ciencias lingüísticas, y lo vamos a poner en disposición de indagar de la mejor manera que podamos. Y eso es rigor, precisión y profundidad. ¿En qué vamos a concretar ese conocimiento hoy? Bueno, lo vamos a concretar en conocimiento artístico hoy. A mí me gustaría que la primera sesión, la primera sesión fuese sobre el arte, porque con el arte nos lo jugamos todo. También queremos hacer unas sesiones sobre el conocimiento científico-tecnológico hoy. ¿Por qué? Para reflexionar si es que el conocimiento científico-tecnológico es un mito o cuánto tiene de mito. También nos gustaría reflexionar, habiendo indagado, sobre el conocimiento geopolítico hoy, porque no hay saberes aislados.
todos los intereses económicos, pero también intereses políticos de los grandes imperios. Ya no se llama imperios, pero sigue habiendo imperios de otra manera, de grandes naciones, grandes civilizaciones, pues todo eso influye en qué cosas hay que conocer y cómo hay que conocerlas. También nos gustaría hablar sobre el conocimiento histórico hoy, porque qué pensemos sobre la historia como los actos y la historia como ciencia, como disciplina, pues como mínimo nos condiciona como personas. Y también nuestro punto de unión es que somos aprendices del estudio de la filosofía. También queremos adentrarnos en el conocimiento filosófico hoy. Y aunque la filosofía pueda decirse, mal decirse, que tiene muchas ramas, pues nos vamos a mojar que hoy en día la clave es la ética. Y retornamos a la sofística, porque queremos recuperar el espíritu griego de hacer las cosas por el simple objetivo de llegar a la formación humana, de subrayar la palabra humanismo, la voz humanismo, y una voz para decir que si vamos a romper el silencio, al menos nuestra intención será para decir cosas realmente interesantes sobre cosas pertinentes y urgentes. Personalmente considero que una cosa es el tema de nuestro tiempo y otra cosa son los problemas de nuestro tiempo. ¿Cuál es el tema de nuestro tiempo? Se puede discutir. Un candidato, la tecnología. La tecnología posiblemente desde hace décadas es el tema de nuestro tiempo. Pero ¿cuáles son los problemas de nuestro tiempo en 2023? Estamos grabando literalmente en abril de 2023. Pues vamos a nombrar 3 problemas. ¿Habrá otros más importantes? Posiblemente. Pero ¿no es importante la salud medioambiental? ¿No es importante la demografía humana? ¿No es importante el fin de la democracia? El supuesto fin de la democracia. Fin como acabamiento, no el fin de objetivo, ¿no? Y es que, claro, todos estos problemas que estamos diciendo juntos organizan un entramado de conflictos, de tensiones geopolíticas, como he dicho antes, ahora los problemas son globales, y todos estos problemas que son mundiales apuntan a distintos cambios que tenemos encima, que nos llenan de incertidumbres, y eso hace que tengamos necesidad para un pensamiento ya, pero no para cualquier pensamiento, sino para un pensamiento riguroso, preciso, profundo, radical, que significa yendo a la raíz. Y de todos estos problemas actuales, los pensadores filosóficos, artísticos, científicos de hoy en día, ¿se han enterado? ¿Hay algún intelectual en 2023 a nivel mundial, a nivel europeo, a nivel español, a nivel almeriense? Todavía están con vida Edgar Morin, nacido en 1921, si no me confundo, tiene 101 años. Chomsky, nacido en 1928, 94 años. Habermas, aunque a Habermas no todo el mundo lo entiende, bueno, a Chomsky también no todo el mundo lo entiende. Habermas, nacido en el 29, con 93 años, y Emilio Lledó, entre otros, nacido en el 27 con 95 años. La tecnología, tema de nuestro tiempo. Que la tecnología sea el tema de nuestro tiempo pasa porque... ¿Eso por qué ocurre? Porque la tecnología sí realiza operaciones que el ser humano ya puede hacer, pero la tecnología las hace mejor, de manera más eficiente, y también la tecnología es capaz de hacer acciones, actos. Utilizar la palabra acto y acciones hacia la tecnología es problemático, pero la tecnología puede hacer cosas que el humano todavía no hace, o que nunca va a poder hacer. Y claro, que todo esto es muy interesante. Estamos viviendo una época fascinante, pero todo esto que, entre comillas, hace la tecnología, a la vez hay unas repercusiones.
no sé si consecuencias, no sé si hay relación de causa y efecto, pero al menos hay repercusiones, o podemos pensarlas, como el posible aumento de la desigualdad social por motivos de origen tecnológico, por posibles transformaciones antropológicas. Nuestro cuerpo está cambiando o va a cambiar anatómicamente por el uso o abuso de la tecnología. Nuestro cuerpo, un fenómeno de la tecnología, va en aumento, y nos preguntaron cuando Internet empezó a tomar protagonismo, los amigos de la democracia hicieron un referéndum para la implantación de la tecnología, en concreto de Internet, y ahora no hay día, estamos en abril, llevamos 2 meses que no hay día que nos salga un artículo sobre la mal llamada inteligencia artificial. Nos están preguntando, y la inteligencia artificial, Internet, la tecnología en general, ha entrado hace tiempo en la educación. ¿Por motivos pedagógicos o por intereses de empresas tecnológicas que cada vez amenazan con realmente controlar la educación? De todo esto que estamos hablando, pues a lo mejor no muchos de los pensadores intelectuales de hoy en día, no sé si se están enterando. Quizás salvo el fenomenólogo de la inteligencia, José Antonio Marina, que nos advierte de estas cosas. Actualmente, en España, los pensadores filosóficos no se enteran. Están en cosas como la ejemplaridad, que es ser ejemplar, están en el trap, están en temas de identidades varias, están en temas de autodeterminaciones, políticas, de género, sexuales. Hay muchas autodeterminaciones posibles, infinitas, tantas como individuos de nuestra especie, cuando no se dedican los pensadores filosóficos a comentar a un tal Nietzsche una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, o a un tal Heidegger, fingiendo que le entienden su ilegible escritura. Hay profesores universitarios de filosofía en España que cuando eran jóvenes e irrumpieron en el ámbito docente profesional de la filosofía, en España estaba de moda, entró desde Francia la llamada posmodernidad. Ser un profesor de filosofía en los 80 dando clases de posmodernidad, pues eras alguien que estaba a la última. Pues bien, ya está ocurriendo que profesores filosóficos que actualmente se están jubilando o a punto de jubilarse, se han pasado 40 años dando clases de posmodernidad. Una y otra vez, una y otra vez, y una y otra vez. Estos, digamos, serían profesores filosóficos de cierto bando, mal llamado continental, que se dedica a cosas que tienen que ver con la existencia, antropología, etc. Pero hay otro bando en el campo filosófico más que tiende hacia la ciencia, se llama campo analítico, pero estos últimos que estoy nombrando, los analíticos, los científicos, también algunos de ellos, profesores, se han pasado 40 años comentando una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez a Wittgenstein, comentándolo o intentando domesticarle a alguien a quien no se puede domesticar. Me refiero al pensamiento de Wittgenstein y no a la persona de Wittgenstein. Estos otros llamados analíticos también se han pasado 40 años comentando y una y otra vez el enésimo comentario de Rawls, excelso pensador sobre una sola palabra, justicia. No lo decimos con ironía. Los 4 que estamos iniciando este proyecto de aprendices maestros nos interesa, estamos formados bastante en la obra de Rawls. No lo digo con ironía, que haya gente que se haya pasado 40 años comentando a Rawls una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. O el tema del arte, para un servidor, es tan importante, ya me intentaré explicar más adelante en otra sesión, porque con el arte no lo jugamos todo. Pero en 2023 ocurre lo mismo que en 1993. Hay profesores universitarios que se dedican al arte, que
que son tendencias estetizantes, romanticonas, que no se han enterado que hay una disciplina que se llama estética analítica, que intenta y logra explicar, comprender, criticar cuestiones artísticas con rigor, profundidad y detalle. Pero los compañeros de la estética analítica, el resto de profesores analíticos, centrados en cosas muy interesantes, lo decimos sin ironía, como el lenguaje, la ciencia, el cerebro, el derecho, pues en España tampoco se han enterado que existe una disciplina denominada estética analítica. Contra los unos y los otros está la Escuela de Filosofía de Oviedo, centrada en el filósofo Gustavo Bueno, con su filosofía del materialismo filosófico, centrada en una doctrina que se llama teoría del cierre categorial. Pues contra los unos y los otros, estos de la Escuela de Filosofía de Oviedo, y hago el paréntesis de que a veces ellos en broma lo de unos y otros lo escriben con H, lo de unos con H, como si fuesen los unos, aquellos bárbaros, pero los otros también lo ponen con H, ¿no? El juego de los unos y los otros. Los llamados materialistas filosóficos también cargan contra los unos y los otros. Pero hablemos claro, actualmente suelen cargar blanqueando el franquismo, algo también digno de reflexión. Aunque el materialismo filosófico se dice de muchas maneras, no todos están en la misma órbita. Estamos diciendo que en el pensamiento filosófico en general, pero en España, podía haber los unos y los otros, los unos mal llamados continentales, más literarios, un pensamiento más artístico, que se dedica a temas más del ser humano, de la existencia. Podríamos utilizar palabras raros como que son los unos antropologizantes, existenciólogos. ¿Cuál es su problema? Que les gusta demasiado el irracionalismo. Eso es perfecto mientras no cometas delitos. El problema es que si te quieres llamar filósofo, promover el irracionalismo, para ser coherente, tienes que promoverlo de forma irracional, de forma ilógica. Entonces, si escribes filosofía de forma ilógica y racional, estás haciendo filosofía. Pero bueno, ese será su problema. Entre los otros, esta vertiente que he dicho más científica, llamada analítica, su problema a veces es ese exceso de amor hacia la ciencia. A veces su problema es el cientificismo. Personalmente, veo que me rodea pedagogía, memoria, política, mundo empresarial, pero con ciertas peculiaridades. Veo que me rodea una pedagogía cada vez más afectiva, centrada en los estados emocionales, estados sentimentales. Una pedagogía cada vez más tecnológica. La tecnología, sin ironía, es perfecta en la educación, pero se olvidan que la tecnología quizá deba ser un medio y no el fin de la educación. Si haces de la tecnología el fin, el objetivo de la educación, acabarás con el fin, terminarás con la educación. A todo esto sin pensamiento crítico creativo. Tan solo postureo, dirigida por gente, esta pedagogía, por gente que no ha dado clase nunca y pretende ser expertos y enseñar a cómo educar a gente que se ha dado clase. La docencia, personalmente, los que venimos del mundo del debate, ya sabemos por experiencia que no hay una dialéctica, es falsa, una dialéctica entre eliges o enseñanza memorística antigua o enseñanza moderna, ultramoderna, tecnológica, afectiva, lúdica. En el debate nos esforzamos, en el debate utilizamos la memoria, en el debate manejamos estados afectivos y en el debate nos divertimos. No hay esa dialéctica. El debate como herramienta pedagógica no he encontrado todavía una que la supere. El docente, aquí no somos originales, tiene que transmitir con pasión el conocimiento que tenga, pero para eso tiene que tener conocimiento el maestro. Tiene que desarrollar la capacidad de pensar en los demás, pero para eso tiene que saber pensar. Me rodea también una memoria, hablo en general, una memoria cada vez más interesada, una memoria incluso a veces desmemoriada, cuando no tergiversadora. Cada uno sabrá a qué memoria me puedo
referir, cada uno que rellene según su ámbito, ¿no? Pero hay muchas memorias interesadas en el ámbito científico e intelectual. A veces hay memorias que solo se preocupan por la contabilidad de muertes de la doctrina contraria a la tuya, y tu doctrina es mejor si ha producido menos muertes que la contraria. Esas son sus estrategias. En cualquier caso, pensamiento no crítico, pensamiento no creativo. También me veo rodeado por una política cada vez más afectiva, cada vez más simplista, ante problemas cada vez más complejos. Política sin pensamiento crítico creativo. Y evidentemente, como todos, me veo rodeado del mundo empresarial, cada vez más digitalizado. En nuestro equipo tenemos expertos en el mundo empresarial, ya lo comentaremos esto en profundidad. Más digitalizado es una realidad, más amazónico es una realidad, pues ya veremos los pros y los contras. Como he dicho antes, nunca nos preguntaron si queríamos Internet. Todo esto, creo yo, sin pensamiento crítico o creativo, o si existe, pues ya lo iremos viendo. Una cita de Aristóteles no es para provocar, porque pone el solo. Aristóteles decía que quien mira solo las cuestiones económicas, la economía, pues literalmente decía, es un alma miserable. Evidentemente no estamos insultando a nadie, porque decimos solo. Y si solo nos preocupamos de economía, si solo, pues digamos que podríamos mejorar. Se me dirá, entonces, ¿hace falta más filosofía? No, por favor. ¿De qué filosofía estamos hablando? ¿Qué filosofía? Porque se me puede nombrar un pensador filosófico actual que ejerza realmente el pensamiento crítico creativo, al que tanto aludo. Actualmente en cualquier revista, más bien digital, académica, cualquier artículo académico, en esos artículos académicos, eso que llaman paper, en un paper, ¿cuánto pensamiento crítico creativo cabe? Pensamiento crítico creativo en la filosofía actual ni está ni se le espera. Existen líneas filosóficas enteras que ni han entrado en la academia ni entrarán, y respecto de las cuales, por no decir la totalidad, de los profesores universitarios españoles son unos ignorantes. ¿Quién explica a Ángel Amor Ruibal? Solo Antonio Domínguez Rey, profesor nuestro en su momento. ¿Quién es García Vaca? ¿Quién es Julián Marías? Últimamente he repasado estudios universitarios filosóficos y ya empiezan a poner la asignatura Filosofía Española. Solo dan Ortega y Unamuno, se quedan ahí. Y García Vaca, y Julián Marías, y Gustavo Bueno, proscrito en vida en el mundo académico y proscrito post-mortem en el mundo académico, en el mundo general. Afortunadamente la Escuela de Oviedo está haciendo una labor de divulgación de la obra de Gustavo Bueno muy interesante y que se agradece. ¿Quién estudia, quién explica en la universidad a Ricardo Sánchez Ortiz de Urbina? ¿Quién explica en la universidad a Fernando Miguel Pérez Herranz? ¿Quién explica en la universidad al mayor filósofo vivo actualmente, que es español, con un sistema filosófico, el racionalismo gradualista, que es Lorenzo Peña, todavía vivo? ¿Quién explica a Lorenzo Peña, que ha hecho uno de los avances más importantes en la historia de la lógica y también en el mundo teórico de la jurisprudencia? No se trata de más filosofía, sino de mejor filosofía. Pero es que ya tenemos filosofía buena, bien construida, rigurosa, ya la tenemos. Y la tenemos también en español, y en inglés, y en francés, y en varias lenguas. Pero estoy hablando desde un contexto español. Pero acabo de decir que también tenemos en varias lenguas. Estoy aquí con uno de los libros que he dicho al principio, de Karl Jaspers. Voy a leer una de sus ideas que considero interesantes. Ciertamente, nos dice Jaspers en 1932, que solo escuchando a los pocos grandes filósofos del pasado, para él, Kant, Spinoza, Humboldt, Max Weber, llegamos a la conciencia filosófica. Pero en cada tiempo se debe filosofar partiendo del presente origen. Esta es la frase que me interesa subrayar hoy. En cada tiempo se debe filosofar partiendo del presente origen. Más adelante nos dice:
Por nuestra parte, no filosofamos partiendo de la soledad, sino de la comunicación. De la comunicación surgen los puntos más luminosos y en sus sucesiones como cobra importancia la vida. Mi filosofar, dice Jasper, es verdadero en la medida que favorece la comunicación. Nosotros decimos discurso. Nuestro pensar compartido con vosotros será interesante si podemos producir discursos activos. La pregunta de nuestro tiempo es si estamos perdiendo aquello que nos hace humanos, cuya respuesta exige saber qué nos hace humanos. Personalmente digo humanos con E, así suena a primates y es más neutro. No estoy pronunciando mal, lo digo con E a propósito. Nuestro comenzar, nuestro pensar como humanos, como especie humana, ese es el problema. A todos nos afecta la tradición. ¿Cuál es nuestra tradición? Pues cierta línea de la tradición greco-romana hispana. Vamos a nombrar unos ejemplos como faros inspiradores. La sofística, que he dicho al principio, que es nuestro faro de arranque iluminador. La sofística nos decía que para ser un buen ciudadano cabe la exigencia de pensar. Pensar conocimientos gramaticales, retóricos y dialécticos. Pues en eso estaremos. En el mundo romano cogemos a Séneca, quien decía que hay que solidarizarse con los libros. Por eso yo ahora mismo estoy rodeado de libros, para saber quién eres. De Cicerón, que nos decía que la actividad retórica, es decir, discursiva, es una actividad racional. Y del mundo ya hispano, solo vamos a nombrar a quien llaman Nebrija, es mejor denominarle Antonio de Nebrija, porque fue un antecedente del giro lingüístico, tanto en la modalidad hermenéutica de intentar comprender, porque dio con la clave de que para entender un discurso hay que entender las partes previas, pero para entender las partes previas tienes que tener cierta idea del conjunto. Hay cierta relación que posteriormente en el siglo XIX-XX se llamó círculo hermenéutico. Eso fue un gran hallazgo del pensamiento alemán. Elio Antonio de Nebrija ya dio con esa tecla a principios del siglo XVI. Y también Elio Antonio de Nebrija nos dijo, ¿dónde está la verdad? En la lengua, en las lenguas. Ahí está la verdad. Pues ahí también hace una aproximación, un antecedente a la concepción analítica de la filosofía. Voy a hacer un regalo a modo de predespedida. Desvelar uno de los problemas centrales teóricos con aplicación práctica que debe interesar a la humanidad, si quiere disminuir las dificultades de lo complejo del mundo. Y es el siguiente pensamiento. Cierto entrelazamiento de tres elementos. 1. La sucesión de las formas. Eso sería el entorno. 2. En conexión con los significados. Eso ya sería el contorno. Y 3. En cierto entorno social. Es decir, la sucesión de las formas en conexión con los significados en cierto entorno social. Entrelazamiento de los tres elementos a la vez y no partición de cada uno de estos elementos. Breve explicación. Sucesión de las formas, pero no aprendiendo desde un grosero estructuralismo. No, porque la estructura no es estructura que no tenga nada que ver, con la sociedad. No hay estructuras abstractas, sueltas, caídas del cielo estructural. Pero la estructura es muy importante, entonces animamos y nos vamos a motivar a aprender cierta parte de las matemáticas que tiene que ver con la estructura. Se llama topología. Un objetivo para un humanista del siglo XXI es saber topología. 2. He dicho formas conectadas a significados. Eso nos va a obligar a ser expertos en lingüística pragmática, porque las palabras, las ideas, los objetos, los significados están interrelacionados y hay que saber en qué medida. Y 3, digo todo junto, formas conectadas a significados en cierto entorno social. Eso nos va a obligar a ser aprendices de historia, de una historia rigurosa, una historia neutral, pero parcial. Ya nos explicaremos, neutral, pero a la vez parcial, tomando partido. Se puede ser neutral y tomando partido. En definitiva,
¿A qué me estoy refiriendo como regalo de cuál debe ser la idea potente en estos principios ya bastante entrados del siglo XXI? Formas significativas para una sociedad. ¿Y con qué disciplina nueva cabría explicar todas estas cuestiones? Quizá una disciplina que podría llamarse topología, semántica e historiográfica. El gran problema de la especie humana, y al que un servidor ya se ha dedicado y se quiere seguir dedicando, es la intencionalidad. En este invierno, ya estamos en primavera, en este pasado invierno 2023, nuestro amigo, en nuestra formación barcelonesa, Jordi Vallverdú, que se ha convertido en experto en robótica y en filosofía de la inteligencia artificial, dio un curso Filosofía del Futuro. Lamentablemente para mí desconozco el contenido del curso. Ya invitaremos a Jordi Vallverdú, pero puedo pensar que habló de futuro, habló de presente, habló de pasado. El futuro lo podemos enlazar con la ciencia, el presente con la tecnología, el pasado con la filosofía. La ciencia hay que explorarla porque supuestamente predice. La tecnología es importante porque supuestamente nos hace la vida mejor. Y la filosofía también es relevante porque supuestamente nos explica, criticando y comprendiendo al ser humano. Entonces, cabe preguntarse, ¿menos filosofía del pasado y más análisis del futuro? Nos preguntamos con Peter Sloterdijk, pues lo hemos traído aquí, acompañándonos su libro La crítica de la razón cínica de 1983, nos hacemos sus mismas preguntas, que son: ¿quién hace ciencia sobre la ciencia? ¿Quién investiga la investigación? ¿Quién ilustra lo ilustrado? Nosotros le respondemos: el transductor. No he dicho el traductor, es una palabra del pensador filosófico Jesús González Maestro, el transductor. El que interpreta no para sí mismo, privadamente, sino el que interpreta para los demás. Nosotros, humildemente o sin modestia, anhelamos a ser intérpretes para vosotros. Y siguiendo las interpelaciones de Sloterdijk, también nos preguntamos: ¿cómo construimos una tecnología de la tecnología? ¿Se puede construir una máquina que diseñe y haga máquinas? Al menos la filosofía de la filosofía ya existe. Se llama Historia de la Filosofía y está hecha a varias manos. No tiene un solo autor la historia de la filosofía. La base de una filosofía de la filosofía sería y es curiosidad por la curiosidad. Desde nuestra propuesta del análisis del futuro nos preguntamos: ¿qué se va a consumir y hasta cuándo? ¿Qué se va a consumir? Pero también ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vamos a consumir lo que se deba o pueda consumir? Decimos con Peter Sloterdijk: nosotros queremos saber qué es lo que pasa con el querer saber. Esta cita es de él. Entonces decimos nosotros: yo quiero saber cuánto y qué saber necesitamos, lo queramos o no. El problema cognoscitivo de conocimiento del siglo XXI es que hay demasiado saber, pero todavía mayor es el número de la ignorancia. La gran película de terror de hoy en día es a la vez cierto conocimiento y cierto desconocimiento que tenemos. El Ministerio de Universidad esta semana, o al menos yo me entero esta semana, que va a hacer una ley que va a quitar la expresión, el sintagma, áreas de conocimiento, y lo va a sustituir por ámbitos de conocimiento. Ahora todo va a ser ámbitos de conocimiento. Volverá a haber un pensamiento filosófico de la angustia. ¿Y cuál es nuestro miedo hoy? Ya no tenemos miedo a estar explotados o seguir dominados, sino pánico a no estar suficientemente conectados. El último dueño de Twitter es la última versión del genio maligno de Descartes. Hoy sentenciamos nosotros: me enredan, luego persisto. Enredo, entonces existo. Ante la gran cuestión de que tenemos todo que perder, conversar como actitud inaugural. Conversar como actitud inaugural.
Pues esa es nuestra motivación de aprendices y maestros, tener conversaciones interesantes. José Luis, perdona la longitud del discurso, era una justificación que considero necesaria. Tuya la palabra. Gracias, Javier Eladio, por compartir este discurso con nosotros. Es largo, no nos vamos a engañar. De hecho, llevaba ya tiempo sin asistir a clase de manera tan intensa. Pero se entiende, yo creo que al final la importancia del discurso, incluso para los que, para los aprendices, ¿no? Que quizá la gente más joven, que todavía no estamos familiarizados con muchos de los conceptos que ha comentado Javier en el discurso, yo creo que el trasfondo sí se entiende, ¿no? Al final la calidad de un trabajo, la calidad de un razonamiento, de una reflexión, del pensamiento filosófico en sí, muchas veces no se puede comprimir más, no podemos hacerlo más liviano, sino simplemente se muestra tal y como es, se muestra toda una tesis, toda una reflexión de por qué queremos hacer esto, y seguramente que en las próximas grabaciones que hagamos, entrevistas y demás, iremos parte por parte, ¿no? desgranando muchos de los objetivos que hemos mencionado en el discurso. He apuntado muchas cosas, las comentaremos más adelante y sobre todo en futuras grabaciones. Y nada, lo siguiente que haremos ya en la próxima sesión será entrar en materia con el tema del arte, en principio, a menos que la agenda diga lo contrario. Así que vamos a dejar aquí esta sesión. Gracias, Javier. Un saludo, y con el arte nos jugamos todo. Exactamente. Y pasamos al siguiente programa. A modo simplemente de entrevista, conversación, por comentar también algunas de las partes del discurso de las que he tomado nota, simplemente por reflexionar un rato. Llevando el discurso a lo más sencillo, tengo ahí un par de cosas escritas que le pasaré, pero si el planteamiento inicial yo creo que de todos los aprendices es más o menos similar. La mayoría hemos terminado estudios superiores, entiéndase, el grado, y algunos incluso el máster. A día de hoy ya máster centrados en la superespecialización en áreas determinadas y muy concretas de todo lo que hayamos estudiado, pero de algún modo existe un cierto sentimiento de vacío, sobre todo a nivel de conocimiento. Somos muy buenos en el desempeño de nuestras tareas diarias, en eso estamos súper bien entrenados, pero no hay más allá, ¿no? O sea, somos conscientes de que hay un conocimiento histórico, de que existe un conocimiento filosófico, de que existe un conocimiento tecnológico-científico, de que existe todo eso. La gran mayoría de nosotros asumimos que está ahí, pero nosotros no tenemos por qué alcanzarlo, ¿no? O por qué investigar sobre ello, porque nosotros ya hemos cumplido con lo que nos tocaba, ¿no? Que era terminar los estudios obligatorios, cursar una carrera universitaria y a posteriori pues ejercer una carrera profesional lo mejor que se pueda. El problema es que aunque uno no tenga de por sí esa curiosidad intelectual, llamémoslo así, de seguir abarcando conocimiento, es consciente de que todo eso existe y se da cuenta que en su día a día, bien sea el ámbito del derecho, bien sea el ámbito de la ciencia, bien sea el ámbito del mundo de la empresa, bien sea el ámbito que sea, faltan cosas. Hay muchas verdades que se dan por supuestas. Y sobre todo hay formas de trabajo que no están basadas en la racionalidad. Son esquemas de trabajo y de pensamiento que están porque están, por pura inercia, pero que se refutan muy fácilmente. Entonces, cuando te das cuenta que parte de tu carrera profesional o de tu ámbito experto, ¿no? De lo que entiendes, tiene muchas carencias, y sobre todo cuando damos el salto al mercado laboral nos damos cuenta de que el mundo está peor pensado de lo que en teoría suponíamos, te das cuenta de que faltan cosas, ¿no? de que estás vacío, de que sí, vas a desarrollar seguramente dentro del mundo occidental una carrera profesional más o menos buena, y eres afortunado, ojo,
pero faltan cosas. Te das cuenta de que el conocimiento no está encajonado, no es lo que hemos estado acostumbrados en el pasado, ¿no? Hay una hora de historia, hay una hora de matemáticas, hay una hora de conocimiento del medio, ciencias sociales, lo que sea, hay una hora de filosofía. No, que los conceptos y los significados, como bien decía en el discurso, están relacionados. Empieza uno a preguntarse entonces cuál ha sido la cronología de todos esos hallazgos y todos esos descubrimientos. Y para eso está la historia de la humanidad, ¿no? Historia y mucho más. Pero la historia de la humanidad va dando a entender cómo el ser humano ha ido utilizando sus capacidades para ir construyendo todo lo que es. Es decir, ¿por qué estamos hoy aquí? Pero creo que tenemos un defecto, o una virtud, no lo sé, que nos morimos. Entonces todo lo que ha aprendido alguien se va con él, a menos que un porcentaje, porque todo no lo puede volcar, tampoco sería práctico, lo deja por escrito, para que el siguiente que venga pueda releer eso y seguir avanzando. Pero incluso somos muy poco eficaces y eficientes en ese... Sí. Somos muy poco eficaces y eficientes en eso de investigar. Porque al final estamos muy acostumbrados a que nos digan qué leer, qué estudiar. Entonces eso, te das cuenta que tampoco estás cultivado en el hábito de investigar. O sea, si a lo mejor ya has perdido tu capacidad de atención, que esa es otra, te das cuenta de que tampoco sabes investigar. Tampoco sabes aprender por tu cuenta. Tampoco sabes aprender a aprender. Incluso aunque hayas sido un excelente estudiante, has podido ser un magnífico estudiante de primer nivel, pero te das cuenta que no sabes cómo seguir por tu propia cuenta. Y es una pena porque, por otro lado, también eres consciente de que tenemos la suerte de tener a nuestro alcance una gran cantidad de conocimiento, o sea, una gran cantidad de recursos, como no la ha tenido ninguna generación de aquí para atrás. Y paradójicamente, como también bien decía en su discurso, no es que existan intelectuales claros o referenciados jóvenes, o al menos en esa línea. Seguro que lo hay, pero a lo mejor no los conocemos. Pero digamos que el ejemplo a seguir, o el influencer, como mal se llama en la sociedad actual... Influente, debería ser. Eso es. No viene a aportar luz, ni reflexión, ni conocimiento sobre... A lo mejor son sobre cosas más sencillas, no tenemos por qué entrar en debates tan trascendentales, pero sobre las cosas que nos preocupan hoy en día. Entonces, creo que estamos en un momento... No me gusta punto de inflexión, ¿no? Creo que esa expresión ya está como demasiado utilizada, pero creo que estamos en un momento histórico, momento... No quiero decir cumbre tampoco, pero en un momento clave, en una época clave de la historia de la humanidad, y que creo que esa idea también se podía extraer de su discurso. La atención está en otro sitio. Y el enfoque es erróneo. Sobre todo cuando la tecnología es el fin y no es el medio. Se pierde por completo el horizonte. El uso de la tecnología ya nos ha cambiado, ya nos ha afectado a nuestra estructura cerebral, incluso a nuestra estructura corporal y física, porque no deja de ser una herramienta. Igual que en el pasado, las herramientas han constituido una extensión muchas veces de lo que nosotros... El ensayo de lo qué está haciendo Internet con nuestras mentes, ¿no? Algo así, de Nicholas Carr, hablaba de todo esto. Te das cuenta de que tu capacidad de atención se ha deteriorado, te das cuenta de que de alguna manera te has vuelto dependiente de todas esas herramientas, y pese a que son herramientas geniales para poder darle la vuelta al asunto, indagar, investigar, crecer, reflexionar, cuestionar, incluso, me voy a aventurar, estar en una mejor disposición que generaciones anteriores para verdaderamente sentar precedente en la historia de la humanidad a la hora de hallar la verdad, o al menos dar explicaciones muy, muy, muy sólidas al mundo que nos rodea. Pero ¿a más tecnología, más conocimiento? No, para nada. No con este enfoque.
Pero todas esas cuestiones se aturullan en la cabeza. Y quizá uno se despierte y se da cuenta de que sí, de que ha pasado por un sistema educativo en el que lo hemos memorizado todo, que nos hemos convertido en muy buenos ejecutores, porque al final, incluso el buen estudiante domina el sistema, ejecuta como tiene que proceder para alcanzar unos logros, no hay más allá. Y en ese sentido yo ahí siento miedo de decir, joder, supuestamente nosotros somos... De vosotros se decía la generación mejor preparada de la historia española. Eso, exactamente. Pero lo de vosotros, hombre, esta es una edad que puedes todavía confesar la edad. ¿Cuál es tu edad, José Luis? Yo tengo 25 años. Pero es que a los actualmente 18, pues a lo mejor también se les dice que son la generación mejor preparada de la historia. Y seguirá siendo así. Y a lo mejor a los que tenemos 56 también nos lo decían cuando teníamos 20 años. ¿Pero preparada para qué? Para fracasar. Sí, o al menos para mantener un sistema que no seré yo, ya en esto ya entraremos en más debate, que no seré yo quien vaya en contra del sistema, en fin, con todas las armas posibles, pero al menos para mantener un sistema pues que es el que impera y el que condiciona el resto de la vida. Entonces yo voy a hacerle 5 preguntas muy sencillas, que con esto ya terminamos, ¿vale? Y si quiere intervenir en cualquier momento por comentar algo de lo que hemos hablado, podemos... Pero yo voy a empezar por 5 preguntas que espero que pueda... sin entrar mucho en detalle, ¿no? Pero son hiperbásicas. Son hiperbásicas para alguien que pueda escuchar y pueda sentirse en la misma situación y decir, jolín, yo voy a dedicar tiempo a esto, ¿no? Yo voy a dedicar tiempo al conocimiento y voy a empezar el camino por mi cuenta, ¿no? Ya sabemos que luego colaboramos e incluso aprendemos más de otros que de lo que nosotros mismos hacemos, y cuando aprendemos, por lo que sabemos por lo del debate, aprendemos cuando ponemos en común y cuando debatimos juntos. Pero bueno, empezar solo en este camino, ¿no? Entonces, no sé si la pregunta está bien formulada, es la primera, he reflexionado mucho sobre esto. Tiene que ver con aprender a aprender. Aprender a aprender. ¿Cuál es la mejor manera de aprender y acercarnos al conocimiento? ¿Cuál es la manera más eficaz y eficiente? Porque tenemos una vida, que no podemos leer todo lo que se ha escrito, pero ¿cuál es la manera más eficaz y eficiente de adquirir una comprensión más o menos general, más conectada, con más sentido del mundo que nos rodea, con el conocimiento disponible a día de hoy? Muy brevemente, la frase Sintagma aprender a aprender es problemática. Tiene una carga ideológica. No lo dudo. Dicho muy básicamente, menos contenido y más formas de asimilar de otra manera. Quien está en aprender por aprender está en eso que tú dices de memoria, ¿no? De esfuerzo no. Entonces es muy peligroso esto de aprender a aprender, porque no podemos olvidarnos contenidos, saberes, destrezas, competencias, pero también esfuerzo, memoria, todo va entrelazado. Pero bueno, a la pregunta concreta de la manera más eficaz, incluso eficiente, de aprender, que tenga que ver con el conocimiento hoy, pues a un nivel escolar, te digo lo que he dicho antes, no hay herramienta más eficaz que el debate de competición, que el debate en clase. Y los que no debatimos, dirás, pues por eso algunos estamos en trasladar las técnicas del debate a la conversación. ¿A qué me refiero? Súper breve. No podemos hablar de lo que no sabemos. No podemos opinar por mero opinar. España es el país de la cuñadología. Todos los cuñados saben y sabemos de todo. Es decir, de nada. Entonces, ¿en debate qué hacemos? ¿Qué hacíamos? Primero entender bien la pregunta. Luego investigar. Luego hacer hipótesis de líneas de argumentación. Luego completarlas. Luego prepararlo. Y finalmente,
nos poníamos ante otras personas que se habían preparado tanto mejor que nosotros y pasábamos media hora interesante. Pues, ¿cuál es la mejor manera de aprender hoy en día? Captar cuáles son las preguntas que hoy en día son importantes, ver qué significan, intentar indagar a dónde tenemos que ir para localizar contenidos interesantes, asimilarlos, darles ciertas estructuras que sean pertinentes y lanzarlas al público, ponerlas a prueba en las conversaciones. No vamos a hacer debates reglados, pero sí lanzarlas en público. Esa es la manera rápida de aprender. Vale, me quedo también con la idea no sé si está bien expresada, ¿eh? O sea, menos contenido, más sistema, ¿no? Al final, el sistema de que nosotros seguimos con el debate académico nace de una pregunta, continúa con una investigación. Bueno, nace de una pregunta y de la comprensión de la propia pregunta. Luego continúa una investigación. Perdona que te corte. En un torneo de debate nos dicen la pregunta. Sí, que ahí es donde voy ahora. Aquí nosotros tenemos que buscar Eso es. la pregunta. Eso es. Y esto va entrelazado con lo siguiente que quería preguntarle. Porque claro, cuando hablamos de conocimiento hoy, hablamos de mucho. Hablamos de mucho. De más o menos calidad. Vamos a centrarnos solo en lo que mínimamente tendría un nivel de calidad aceptable. Aún así, después de años y años y años de historia, hablamos de mucho contenido. ¿Cómo identificar bien esa pregunta? Porque ¿acaso no hay que saber primero para poder identificar las preguntas y luego a posteriori ya de desarrollar nuestra forma de comprender esa pregunta, nuestra investigación? Pero y enlazo con otra cosa, ¿no? ¿Cómo elegir qué leemos? Y eso en antecedente, lo que acabamos de comentar, cuáles son las preguntas que hoy tenemos que hacernos. ¿Cómo elegir hoy la pregunta? Lo primero que se me ocurre es ponerte en el lugar del otro. Pensar quién son los que hoy están teniendo problemas, lo están pasando mal. O sea, ponernos en la piel de los demás. Eso es una pista para saber el sitio donde están los problemas. Lo de dónde buscar, dónde identificar, me temo que no hay una varita mágica y que dependerá como dice ahora el Ministerio, del ámbito de conocimiento o, como decíamos antes, del área de conocimiento. No creo que haya una varita mágica. Por eso apelamos a cuanto más amplio e entrecruzado sean los saberes de una persona que tenga que ver con cuestiones artísticas, científicas, filosóficas, tecnológicas, historiográficas, geopolíticas, cuanto más sepa de todas estas cuestiones, más estará en disposición de hacia dónde tengo que buscar ese contenido que me va a hacer falta. Emilio Lledó, un claro defensor de esa idea, ¿no? De no encajonar el conocimiento y de asumir que de alguna manera, en mayor o menor medida, los significados están conectados, las ideas están conectadas. Y los ámbitos, ¿no? Como ahora estamos mencionando a raíz de lo que ha dicho el Ministerio, están conectados. Aunque por estructura del sistema una cosa vaya a una hora, otra vaya a otra y parezca que no hay conexión entre una materia y otra, ¿no? Me encanta que nombres a Emilio Lledó. No vamos a contar la anécdota personal, pero que tuvimos la suerte de nosotros dos y otros aprendices más que aparecerán por aquí, como Andrei, etcétera. Pues tuvimos la suerte de conocer en persona a Emilio Lledó y preguntar estas cuestiones. Y sí, él nos comentaba que viva el saber, viva el saber compartido y viva el no encajonarte, viva el aprender idiomas, lenguas, cada lengua tiene su manera de ver el mundo. Y recuérdame la pregunta exacta porque estaba recordando a Emilio Lledó y lo que has dicho era... Ha sido un comentario relacionado con que a cuantos más ámbitos, ¿no? Sobre cuanto más conocimiento tengamos sobre diferentes ámbitos, mejor para nosotros mismos es luego saber dónde tenemos que seguir buscando, hacia dónde tenemos que seguir investigando para darle respuesta a las preguntas que nosotros nos planteamos. Vale, pues te respondo. Enlazando con el tema de filosofía, que también es nuestro tema común de fondo, es casi un insulto
parcelar la filosofía. Académicamente hay que parcelarla. Hay filosofía del arte, filosofía del lenguaje, filosofía de la tecnología, de la ciencia, de la economía, del derecho. Todas estas cosas que estamos nombrando hay filosofía de. Pero en realidad esta división no está en Platón, por ejemplo. Para provocar podemos decir que a lo mejor Platón no es un filósofo estrictamente hablando, porque él no construyó un sistema filosófico. Para provocar voy a decir Platón no es filósofo, lo cual no quiere decir que a partir de él, de sus escritos, otros han formulado un sistema filosófico que lo llaman platonismo. Pero en Platón no hay divisiones. En realidad habría que hablar de la filosofía, no de partes de la filosofía. Sí, ubicar las preguntas o intentar empatizar con quienes peor lo están pasando para identificar dónde están los problemas y poder hacernos las preguntas pertinentes a la hora de empezar nuestra labor de conocimiento, pero sin ser egoísta, ¿no? Y sin menospreciar la reflexión que me parece muy interesante. Pero ¿qué pasa cuando nos mueve la mera comprensión del mundo que nos rodea, ¿no? Evidentemente hay zonas, hay personas que lo están pasando mal y hay problemas latentes en nuestra sociedad, en nuestro día a día, piensa en nuestro país, en otros países, en el mundo en el que estamos global. Hoy en día hay problemas de todo tipo y a todas las escalas. Pero ¿qué pasa cuando nos mueve la comprensión del mundo que nos rodea? Cada día estamos bombardeados por información de todo tipo. Nos afectan cosas que ocurren en la otra punta del mundo. Yo, por lo que he comentado con algunos amigos que también nos gusta la reflexión y también nos gusta sentarnos a debatir y a conversar sobre ciertos temas, lo que más nos mueve es eso. Yo quiero entender, me siento tan perdido, tan desplazado, tan poco ubicado y además tan frustrado porque supuestamente somos la generación mejor preparada, que nos mueve esa necesidad. Yo quiero entender el mundo que me rodea. Somos conscientes de que hablamos de un sistema complejo. Somos conscientes de que hablamos de un sistema muy complejo. Pero al final también tenemos a nuestra disposición una gran cantidad de herramientas y de conocimiento. ¿Querías decir, cuando has nombrado egoísta y los problemas que yo en general he nombrado, como que claro que están los problemas, pero que bueno, que hay otra manera de ver las cosas que es comprender el mundo que me rodea, aunque eso sea ser egoísta en el sentido de que no me estoy dedicando tanto a los problemas de los demás, que claro que sí lo aceptas, etcétera, Son parte, sí, de esa pero que otra manera comprender el mundo, ¿no? Que si eso es también una medida lícita, claro que sí. ¿Y eso para qué sirve comprender el mundo? Para disfrutar. Lo que pasa es que yo añado, ¿saber? ¿Para qué? Y esa es mi siguiente pregunta. ¿Cuál es el objetivo final de todo esto? Lo ha comentado en su discurso, que era básicamente la línea de su discurso, era la justificación de por qué hacemos el podcast. Pero ¿cuál es el objetivo final de todo esto? Si al final no es ese el que ha llevado a filósofos antaño o ha llevado a expertos en otras disciplinas. Al final se trata siempre de entender aquello que nos rodea y que a priori todavía hay sobre lo que investigar. Te digo lo primero que se me ha pasado por la cabeza, por estar al servicio de los demás. Claro que egoístamente, como tú dices, podemos disfrutar mucho por el mero saber por saber. Así, ese es el origen de la filosofía, amor a la sabiduría, a la mera sabiduría. ¿Y encontrar paz? Pero ¿por qué hay que dar por hecho que para empezar a pensar con rigor, uno tiene que tener un conflicto interno? ¿Por qué tengo que estar en problemas para ponerme a pensar? Y entonces mi objetivo final es llegar a la paz interna. Porque de alguna manera te sientes desconcertado ante el hecho de que ocurran cosas a tu alrededor que no eres capaz de comprender o que sabes que tienen trasfondo mucho más mucho más profundos de lo que aparentemente son, ¿no? Yo pienso, por ejemplo, en la economía, ¿no? Y a lo mejor podríamos poner otro ejemplo, pero cuando yo pienso en la economía, normalmente la información que nos llega, las cosas que nos afectan,
de manera isofacta, ¿no? Es decir, se toma una decisión en Europa y prácticamente en cuestión de 24 horas, diría que incluso menos, ya nos está afectando en el día a día a empresas y a consumidores y, en fin, a todos los que formamos parte del sistema, ¿no? Pero sabes que hay mucho detrás de eso. Tal es así la complejidad del sistema que la economía no deja de ser el resultado de las decisiones individuales y las interacciones que nosotros mismos hacemos dentro del mercado. Entonces sí, sube un tipo, baja un tipo, hay un problema de esta magnitud o de la otra magnitud, pero hay mucho sobre lo que indagar y sobre lo que investigar. Entonces, ante esa necesidad de decir, sí, yo puedo alcanzar a entender lo que está pasando y cómo me va a afectar, pero los motivos subyacentes de esto son mucho más profundos. Yo quiero entenderlos. Y como no los entiendo a día de hoy, por complejos que son, porque no sé o porque no he tenido tiempo de sentarme a ello, me causa estrés. Por lo menos a mí, quizás sea una reflexión demasiado individualista o personal. Me causa estrés, me causa pánico. Hablamos incluso de miedo. Entonces, no sé si eso a lo mejor es un conflicto interior. Yo lo veo más por la parte de miedo, de a lo mejor de instinto de supervivencia incluso, de necesito comprender el mundo que me rodea porque a día de hoy ya es tan complejo, tan global, tan tecnológico, tan digital, que doy por hecho que la sucesión de cambios solo va a ir en aumento. Y si no entiendo hoy, ¿cómo voy a entender mañana? Sí, como tú has dicho, no vamos a poder evitar en nuestras conversaciones a veces desvelar fantasmas interiores nuestros, que no será el objetivo, pero no se puede hablar sin mojarte. Y lo haremos para hacernos entender. Pero has nombrado la palabra estrés, pero ahora lo has dicho como que en medio de esa problemática, eso te estresa. Uh-huh. Eso no es lo que yo antes podía referirme o captar. Una cosa es empezar desde el conflicto, empezar desde el estrés, y otra cosa es que a mitad del periodo reflexivo aparezca el estrés, aparezca la incertidumbre. Es que ese es el tema más importante, vital de nuestro tiempo. Saber nadar entre incertidumbres. Y nos tenemos que acostumbrar y admitir que ya no va, a lo mejor, evidentemente ni un servidor sabe lo que va a pasar dentro de media hora, pero que a lo mejor no va a venir una época de paz, que a lo mejor vamos a estar siempre entre incertidumbres y que tenemos que aprender a estar siempre a resolver conflictos y a vivir en un mundo con una información aparentemente abundante, pero en realidad muy concreta. Tú antes también has dicho, bueno, todo esto tiene que ver de fondo, un problema que no hemos nombrado antes en la presentación es la salud mental. Esto también va a ser, dicen, el gran problema de nuestro tiempo, de las sociedades mal llamadas avanzadas. Yo no tengo ni la más remota idea de cuál es la relación entre la salud mental y el pensamiento y los problemas de este mundo. Lo dejamos en el aire. Yo solo quería subrayar, ¿la filosofía tiene que ser solamente terapia para resolver problemas mentales? O como ahora estamos diciendo, pensar en exceso nos puede llevar a problemas mentales. Es que en el lenguaje cotidiano a veces nos dice, vosotros, los filósofos, un servidor no se considera filósofo, me considero analista. Es que pensar es peligroso. ¿Quién vive mejor? Supuestamente vive mejor el que menos piensa. Pero es que surge la palabra necesidad. Yo te he dicho por servicio a los demás, pero te comparto que el mundo nos rodea y a lo mejor es que tenemos necesidad de entender el mundo. Yo solo te he dicho saber para qué. Tengo la necesidad, lo necesito, pero una vez que tengo un mínimo de conocimiento, si no lo comparto, que es a donde quiero aterrizar, si no lo comparto, ¿para qué tanto esfuerzo? Sí, en eso estoy de acuerdo. Además, de hecho, como hemos comentado y siguiendo el ejemplo del debate de competición, y además yo mismo lo he recalcado cuando hemos empezado la conversación, es de la interacción entre nosotros, de la conversación y del debate, donde al final no deja de ser una lucha de ideas. Lo decíamos en el debate académico, que no perdían los equipos ni perdían las personas, perdían las ideas.
o las líneas argumentativas más débiles. Y eso debíamos de celebrarlo. Porque de alguna manera hacíamos más eficiente el proceso de aprendizaje. De hecho, en algunos torneos de debate, al final del torneo se editaba como una especie de contestación a la pregunta que se planteaba en el torneo, y eso era positivo, porque muchas personas habían dedicado cierto tiempo a investigar sobre un tema, habían planteado líneas de investigación diferentes, de alguna manera competían las unas contra las otras, pero la clave del proceso es que podíamos contestar a la pregunta no una persona, sino la reflexión de muchísimas personas. Y eso al final era lo que enriquecía también el trabajo que hacíamos. En el propio debate en sí aprendíamos y nos dábamos cuenta de cosas en las que no habíamos incurrido nosotros. En relación con esto que estás diciendo de aprender, interacción con muchas personas, te pregunto, dada mi ignorancia, en el sistema este de comunicación a partir de podcast, si es que esta conversación se sube, luego hay maneras, procedimientos para quien nos escuche pueda hacer comentarios. Sí. Bueno, hoy en día cualquier podcast se publica, no solo a nivel de podcast, se publica en YouTube, se publica en todas las plataformas posibles, habida y por haber, con la intención de captar público. Y segundo, pues con la intención de suscitar en mayor medida el debate. Pues aprovecho, si alguien nos está escuchando, alguien habrá, que bienvenidos los comentarios, los pensamientos, las ideas. Lo que no quiero dar la impresión de que somos aquí dos personas que nos queremos más sabios que los terceros y que estamos aquí para que nos escuchéis y para que aprendáis de nosotros. Si ese es el mensaje mal expresado por mi parte o nuestra parte. Estos son y serán conversaciones entre maestros y aprendices. Solo ahora mismo podemos hablar 2 personas, podemos hablar también 3 personas en otro momento dado, pero nos queremos enriquecer y necesitamos enriquecernos con vuestros comentarios, críticas e ideas. Y yo, también por ir cerrando la conversación, seguimos, al final vamos siguiendo de alguna manera un esquema lógico. Hemos empezado hablando de por dónde empezar. Hemos dicho que al final el esquema que plantea el debate de competición nos ayuda partiendo de una pregunta y entendiendo esa pregunta, luego a desarrollar una investigación, después a ponerla en común y finalmente, bueno, pues explorar los resultados del debate en sí. A mí me gustaría entrar brevemente en la labor de investigación, ¿no? En lo que hacíamos una vez que habíamos entendido la pregunta, una vez que teníamos claro en qué línea íbamos a investigar. Yo ya aquí a nivel también personal, ¿no? Porque hemos hecho muchos debates juntos, pero también usted tenía su sistema de investigación y su forma de organizar las lecturas, que es una de las cosas que quizás todos hemos aprendido, ¿no? Antes de que me lo preguntes, que a lo mejor era semi-inconsciente, a lo mejor ese método lo sabes tú mejor que un servidor. No, la cuestión, y he leído luego a posteriori sobre esto, porque ante todas estas preguntas que hemos empezado haciendo sobre cuál era la manera más eficaz o eficiente de aprender, y he leído mucho sobre en sí, pues bueno, qué sabemos sobre el cerebro, cómo nuestro cerebro asimila ideas, conceptos, esquemas de pensamiento, con la intención, ¿no? De, bueno, yo, que no tengo ni idea, ¿no? De esto, ¿no? De entender un poquito mejor y decir, bueno, qué errores al menos no debo de cometer. Pero una de las cosas a las que yo me he enfrentado es leer un texto interesante, de ser consciente de la valía del texto, de decir, jolín, esto me enriquece, ¿no? Esto a lo mejor otra persona no, pero a mí me enriquece, me ayuda, me está ayudando a contestar la pregunta que me estoy haciendo. Me gusta, me engancha. Pero eres consciente de que tu cerebro no lo asimila todo. Asimila esa parte, asimila esa idea. Aquí está parte de las respuestas que ando buscando. Entonces aquí salía siempre, cuando preparábamos los debates, tenéis que organizar vuestras lecturas. No vale, sí, lo he leído, está genial, perfecto, solventa cosas, ¿no? Pero hay que subrayar, incluso subrayar a favor y en contra, en distintos colores, tomar notas de esas citas, que hemos pasado muchísimas horas, pasando citas a ordenador y preparando los dosieres de debate. Y luego el proceso reflexivo en sí. Ahora tengo todo este material que he recopilado, que en el proceso seguramente también me ha enriquecido en
en otras preguntas que contestaré en el futuro, no lo sé. Pero yo sí quisiera puntualizar eso con usted, ¿no? ¿Cómo es, qué es eso de organizarse las lecturas? ¿Cómo lo sigue haciendo a día de hoy? ¿O se ha cambiado el método? ¿A posteriori qué hace? ¿O luego vuelve sobre el trabajo ya escrito? Porque usted ya ha escrito 2 tesis doctorales. ¿El método científico o esa forma de proceder, ¿no? También más científica, entra aquí? Sé que es una pregunta a lo mejor un poco absurda, pero al final, ¿cómo investiga? ¿Cómo organizamos todo aquello que conocemos, que leemos, que escuchamos, que sabemos? Porque cada día ya no es solamente lo que leemos en los libros. Es decir, el vasto universo de Internet, que también tiene muchísimas cosas buenas, ofrece toneladas y toneladas, no sé si es la mejor unidad de medida, pero toneladas de información que hay que procesar. Y con esto ya termino, es la habilidad de procesar esa información y saber separar el grano de la paja y reflexionar sobre eso, casi más importante en cuanto al éxito que el hecho de leer en sí. Es decir, hoy en día tanta información tenemos que la propia gestión de la información ya se convierte en una tarea importante. Es que va unido, el leer en sí que tú dices no se puede separar del leer, interpretar, comprendiendo. Es porque si no interpretamos comprendiendo lo que estamos leyendo, hacemos el acto físico de leer, pero no estamos leyendo de verdad. Para darte una contestación rápida y para salir del paso, porque realmente tendría que pensar la respuesta, pero yo creo que en general, para dar con la tecla rápido, facilita tener mucho bagaje. Por eso antes he insistido de que nos formemos en arte, filosofía, ciencia, geopolítica, lingüística, etc. Porque cuanto más bagaje tenemos, más rápidos vamos a ser ante un problema concreto, hacer momentáneamente una estructura concreta, pero rápido. Y esa rapidez te la da el bagaje previo. Que ese bagaje no se adquiere rápido. Si no, antes de leer 1000 libros, entre comillas, no eres un lector. Tienes que tener 1000 libros, no en la biblioteca física o ya digital que lo tenéis, los no tan jóvenes. No te creas que eres joven, ¿no? Es decir, hasta que no tienes 1000 libros leídos en la cabeza, no presencialmente en una biblioteca, no eres un lector. Entonces, a mayor bagaje, rápido eres capaz de hacer una estructura previsional. Entonces, cuando tienes la estructura previsional, ahí es cuando te organizas. Es la pregunta que me hacías, ahí es cuando te organizas. Vas leyendo y ciertos contenidos ya los diriges hacia algún punto de esa estructura. Estructura que si va bien no la cambias, pero la puedes cambiar. ¿Pero cómo lo diriges? Bueno, tú ya sabes la respuesta, pero una manera simple y personal, intrascendente, que a lo mejor lo hace mucha gente, es subrayando, evidentemente. Subrayando, ya sabes, mi método que es con colores. Ante tengo un problema, pues, o blanco y negro. Ante un problema, pues, a favor de lo que sea o en contra de lo que sea. Pues subrayo con color verde, pues estar a favor de algo. Cuando ese a favor es muy importante, se convierte en color amarillo. Y cuando es realmente muy, muy importante, eso que ya está subrayado amarillo, lo remarco, hago un recta con bolígrafo. Y cambio de color para posición en contraria. El azul, lo en contra, y ese morado, el morado, para en contra. Entonces, eso me voy dirigiéndolo. Cuando ya he leído X libros, X artículos, bueno, en artículos, si no es en papel, no puedo subrayarlo. Esa es la ventaja a veces del papel. Y no, bueno, también se puede subrayar, lo sé. Se puede. Pero con colores se puede subrayar, en lo digital. Colores, incluso en le miento porque en Kindle se puede. Y luego el editor te permite clasificar por colores. Pues perfecto. Entonces, esa distribución cromática es lo que me permite luego ir colocando los contenidos en esa estructura que previamente he pensado. Y como tú dices, a favor y en contra. Y a ser posible, varias posturas a favor y varias en contra. Eso recibe el nombre que tú ya sabes, pero que hago público, de análisis dialógico. Sí, y con eso iba a terminar, ¿no? Con eso iba a terminar. Lo demás lo tengo aquí y se lo puedo enseñar, ¿no? Aquí, análisis dialógico, ¿no? Cuando entra en todas estas preguntas. Supongo que el inicio cuesta porque no existe ese bagaje. Entonces, bueno, pues se sigue sintiendo uno perdido.
Y antes que hagas una pregunta, es muy interesante también el leer varios libros a la vez de cuestiones completamente distintas y algunos a lo mejor de ensayo, otros artísticos, incluso quien pueda más de un idioma, manejar 5, 6, 7, 8, 9 libros a la vez. ¿Por algún motivo en especial? Porque, bueno, el motivo, luego la neurociencia todo esto lo comparte. En mi caso particular, antes que se demostrase la neurociencia, o al menos a mí lo que me pasaba es que me facilitaba si uno no es creativo, pues serlo o al menos aparentarlo. Porque cuando estoy teniendo varias lecturas a la vez, me vienen ocurrencias. Sí, de otras lecturas. Enlazando contenidos de varias de ellas, entonces me vienen ideas que en la vida se me hubiesen ocurrido si simplemente me leo el libro 1 durante una semana, un mes o 2 meses, el tiempo que tarde, a continuación otro mes con otro libro, 10 meses, 10 libros o 20 libros o 5 libros, pero uno tras de otro. Si los leo simultáneamente, me pueden aparecer cruces en la mente. Vale. Y ya para terminar, que podría dar para otra conversación, pero capacidad de atención. Nos enfrentamos ante eso, ¿eh? Los jóvenes o los no tan jóvenes tenemos una limitada capacidad de atención. Y no lo digo yo, de mi generación, podemos preguntarle a un montón de compañeros, en mayor medida provocada por el uso excesivo o el mal uso, ¿no?, de la tecnología. ¿Cómo se lucha contra eso? Porque ya no es solamente el hecho de que las nuevas generaciones muchas veces quieran formarse o quieran seguir investigando por su cuenta, seguir abrazando el conocimiento hoy. Es que hay un hándicap para mí importante, que es eso, la capacidad de concentración, el ritmo de vida, nuestro estilo de vida. Ya sabe usted que se juntan muchos factores, que no solamente la lectura y el hecho de cultivar el conocimiento. Hay que, me atrevería a decir, igual que un deportista profesional, hay que dedicar tiempo tanto a la mente como al cuerpo, pero sin entrar en eso, sobre la capacidad de atención. Contestación rápida, dormir mucho, ejercicio físico y comida sana. Comida sana da para hablar 400.000 horas. Eso es. Otra manera de contestar, ajedrez. No me puedo alargar ahora. Los que tenemos ya cierta edad y jugábamos ajedrez, competimos ajedrez cuando éramos pequeños, habían partidas, el ritmo del juego era cada jugador tenía 2 horas y media para él y 2 horas y media al contrincante. Y a lo mejor un chaval de 8, 9, 10, 11, 12 años estaba enfrente de otro chaval o de una persona de 20, 30, 40, 50 años, 2 horas, 3 horas, 4 horas o 5 horas. Evidentemente te podías levantar, etcétera. Pero la práctica del ajedrez focaliza la atención hacia una serie de problemas concretos, sobre todo porque hay un reloj, hay un tiempo. Te obliga a prestar atención, pero te obliga a que no haya dispersión. Puedes pensar X combinaciones, pero el tiempo corre. Llega un momento que tienes que ejecutarla. Entonces la práctica del ajedrez es una actividad muy importante para focalizar la atención en gente de cualquier edad, y en los niños sobre todo, y en las personas mayores, no mayores, y no. Y ya también acabo muy rápido, lecturas largas, una novela que tenga Ana Karenina, Guerra y Paz, novelas que tengan una gran trama, muchos personajes, que tenga cierta complejidad. Eso literariamente, estéticamente gustará, no gustará, la novela sea interesante o no interesante. Ante la respuesta de entrenar la atención, novelas largas que tengan una trama narrativa que te obligue a mantener en el cerebro unos argumentos, no de argumentos de argumentar, argumentos sí. de narrativos. Exactamente. ¿Cuál es el problema del personaje? Etcétera, etcétera, etcétera. El Conde de Montecristo, por ejemplo. Pues, y con eso ya termino. Así es como he recuperado yo parte de mi capacidad de atención. Con novelas largas, a ser posible, de esas que en las que la trama se complica mucho, si tramas familiares, que si de vecinos, que si donde aparecen un montón de agentes, y es lo que de alguna manera me ha reconciliado con la lectura. O sea, ha sido ese tipo de novela precisamente lo que me ha reconciliado con la lectura hasta integrarlo como hábito. De eso me siento orgulloso, pero en ese punto estoy bastante de acuerdo. Al ajedrez no juego,
Pero la novela de ese tal es así que cuando una novela tiene una trama más plana, ¿no? A lo mejor tiene una que puede ser muy interesante, pero eh, no me suscita ya tanto interés. El Principito tiene una trama aparentemente plana y es un libro súper interesante, pero Sí. ante la pregunta de capacidad de atención y trabajo neuronal, Ujú. El Quijote, Guerra de Paz, Conde de Montecristo. Y me alegro lo que has dicho y leamos, pensemos, aunque nos pueda llevar a micromomentos estresantes, Sí, porque no nos cabe otra. Porque si no pensamos nosotros, pensarán por nosotros. eso. Gracias, Javier. A ti, Jesús Luis.